Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos un domingo más. Sin duda es una bendición poder vernos, poder estar juntos y pues, agradecer a nuestro Dios por esta oportunidad. Pues aprovechando, hermanos, que estamos así sobre nuestros pies, vamos a hablar de Dios. Vamos a poder seguir con la meditación de la palabra de Dios en esas predicaciones expositivas que hemos estado en el libro de Job. Entonces, pues vamos a iniciar, hermanos, oremos. Querido Padre, Señor Dios, en nombre de tu Hijo, aquí estamos, Señor Dios, en esta mañana, tarde, cita, para venir a alabar tu bendito. Gracias, porque, Padre, cada vez las acciones son menores, pero estamos ya cerca de estar a semáforo verde. Gracias, Señor Dios, las oportunidades que nos estás dando y de verdad poder estar aquí reunidos, pueblo. Señor, gracias. Toda Padre, estamos muy agradecidos con las redes sociales, pero también te damos gracias que hoy podemos estar también aquí. Es un medio que tú has dado, Señor Dios, a través de todo lo que es vía internet, pero gracias, Padre, de estar aquí, escuchar a nuestros hermanos, unirnos, mismo todo, Padre, para alabar. Señor, eso es una bendición que has dado a tu pueblo, Padre. Muchas gracias, porque, Señor, pues hoy podemos contar con tu presencia. Pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, nos traiga palabra en de hoy. Que, Señor, tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Que uses tus verdades, Padre, para cambiar nuestra mente. Te lo pedimos, por favor, Señor, que obres. Que obres de manera especial, Señor, en nuestro. Que obres, Señor Dios, en nuestras mentes. Que nos ayudes, Padre mío, a crecer cada vez más, conforme a la imagen. En Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Cuento para hacer. Gracias por estar bien. Pues vamos a empezar, hermanos. Hoy nos situamos en el capítulo 10 del libro de Job. Sin duda, un libro muy profundo, sin duda, un libro que nos trae mucha exhortación. Sin duda, es un libro que verdaderamente, hermanos, nos trae confrontación directa a nuestro corazón. Porque nos damos cuenta, hermanos, que hay tantas cosas que cambiar. Hay tantas cosas, tantos pecados en nosotros y formas de vivir que entendemos que no son agradables. Pero hoy damos gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de escuchar, de aprender, de guardar estas verdades. Hermanos, pues aquí estamos nuevamente con Job. Ahora nos encontramos, como les mencioné, en este capítulo 10 y encontramos lo que hoy podemos titular como estando en el horno de aflicción. Hermanos, en verdad el libro de Job sabemos que trata mucho de la aflicción de este varón justo y temeroso de Dios. Pero, hermanos, no encontramos aquí, ¿verdad? En sí, la respuesta del sufrimiento, más que de una manera muy amplia y especial ver la soberanía de Dios ante el sufrimiento y cuál se pudiese ser la actitud de cada uno de nosotros en medio. Hemos visto ahorita en el capítulo 9, bueno, la semana pasada en el capítulo 9 con el pastor Ramón, y hoy en el capítulo 10, la respuesta que da Job, ya no a uno de sus compañeros, ya no a sus amigos, sino habla directamente con Dios y levanta su voz a la mente, levanta su voz a esta tristeza que está muy presente en su corazón. Y aquí estamos, hermanos, notemos nuevamente la angustia y la desesperación que lleva en este capítulo las palabras. Sin duda, algo que podemos notar, hermanos, en especial en este capítulo, es que Job ya está al borde del colapso. Es como si Job ya estuviera en el último tramo de la cuerda para soltarse y perder todas. Job no aguanta más. Ya no hay más que hacer. Job ya no encuentra razón, Job ya no encuentra propósito alguno, Job está completamente desesperado. Y es como si nosotros pudiésemos leer ahí en el versículo 1 del capítulo 10,
Leemos lo siguiente: está mi alma hastiada de vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura. Ya no hay más que hacer. Dice Job, ya no hay más, ya llegué al tope, ya estoy hasta lo último de mi resistencia. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Solamente me queda quejar. Es lo único que me queda. Es lo único que yo puedo hacer. Yo no veo nada para bien, para mal. Yo no veo cuál es la razón de mi sufrimiento. Ya no aguanto más. Lo único que me queda es quejarme. Dice la versión de las Américas, cuando habla sobre Job, cuando dice, daré libre curso a mi queja, es y daré rienda suelta a mis quejas. Ya le voy a dar rienda suelta a mi lengua. Es lo único que me queda. Voy a desahogar. Y como veíamos en la predicación del pastor Ramón en el capítulo 9, es cuando Job ya empieza a hablar en contra de Dios, y es como se para adelante. Pero algo sorprendente que seguimos notando en Job, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, es que Job aún así no niega a Dios, no culpa a Dios del sufrimiento, de ser justo, pero sí está con esta gran... Job tiene una gran pregunta en su mente, en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que muchos de nosotros en este lenguaje cristiano y al tener nosotros ya un conocimiento más amplio de la escritura, recordemos que Job no conocía nada de la escritura, no existía Génesis, Éxodo, Levítico, no existía nada, pero nosotros sabemos más de la escritura y nosotros hemos entendido que no es tanto el decir por qué, sino el para qué de eso. Pero Job no tiene esa ventaja que tú y yo tenemos. Así que Job en este capítulo empieza a cuestionar y muchas veces ¿por qué? De una manera implícita es como si Job empezara a decir, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en esta angustia? ¿Por qué Dios me está aplastando? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios se tiende contra mí como un... ¿Por qué? ¿Por qué? Sin duda, hermanos, estos por qué que surgen de la mente de Job, de su corazón, es por el sufrimiento tan grande y tan fuerte que él está experimentando. Y sigue diciéndose dentro de él mismo, ¿por qué? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Yo ya no encuentro respuesta a esta pregunta. Es como si Job se encontrara en un laberinto sin salida, no ve la forma de poderse escapar, siente que solamente da vueltas en círculos y la luz que se ve al final del túnel se le apagó. Ya se le apagó su lámpara. Ya no ve salida. Ya no encuentra chiste a su forma. Usa una palabra muy fuerte. Mi alma está hastiada. Ya, ¿por qué seguir? Ya no hay más. Ya me cansé. Ya la vida para mí es algo que no tienes. Estoy así. Si se oye muy fuerte esta palabra, que alguien pueda comentar algo así. Pero sin duda, hermanos, lo podemos leer y sin duda podemos caer en esa misma situación. Tal vez algún problema tan fuerte de nuestras vidas, sea emocional, económico, espiritual, familiar, podríamos decir también, mi alma está hastiada. Y tal vez aquí Job vean que no está diciendo, la vida no sirve, la vida es fea, este mundo, mejor me voy de este mundo. Él no ve que el mundo o que la vida o la forma de vivir en este mundo sea malo, sino él dice, yo así me siento. Mi caso, ya estoy hastiado de cómo yo estoy viviendo. La vida puede ser tan hermosa, la vida puede ser tan bella, yo veo que muchos son felices, pero yo me siento mal. Yo ya estoy hastiado, yo ya no veo respuesta, yo ya no veo salida. Es lo que Job está experimentando. Se le apagó su esperanza. Siente que ya esa luz que él podía tal vez entender de que a lo mejor Dios lo iba a restaurar y a librarlo, esa vela que él pudiese tener ahí con esa luz de esperanza, siente que el camino está. Ya no hay más, ya no hay más. El versículo del 1, capítulo 10, dice, está mi alma hastiada de daré libre queja a
a mis palabras, ya me voy, yo no tengo otra opción más que fijarme, ya no me queda nada, ni pierdo nada, gano nada, solo puedo fijar. Aquí encontramos a Job, hermanos, con la pregunta esta recurrente, entonces, ¿por qué? Sin duda, Job, en la teología o en el concepto que él tenía de Dios hasta ese momento, porque no tenía toda la revelación, él estaba de acuerdo con sus amigos, Bildad, con sus demás amigos, en cuanto el que va bien, el que obra bien, Dios lo bendice, al que obra mal, Dios lo maldice. Sin duda, Job estaría de acuerdo con eso. Pero Job, ahora que lo estaba experimentando, él decía, sí, esos son verdades, sí, Dios va a bendecir a los buenos, Dios maldice a los malos, pero yo soy malo, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. ¿Cuál es mi situación? Es lo que a Job le causa mucho problema. Job decía, no encuentro respuesta para esto. Estoy consciente de que lo he buscado en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, me he analizado, es como si Job hubiera hecho ya un autoanálisis, buscar si en él había algo malo que provocara todo esto de parte de Dios, y no encuentra nada. Es como si Job tuviese una conciencia tranquila. Y mis amigos me están acusando de un montón de cosas que no son ciertas, pero yo ya me examiné, y entonces es por eso que empieza a quejarse y a hablar en contra de Dios. Yo ya me examiné, no encuentro nada mal. Así que solo puedo extender, puede extender de lo más profundo de su alma, no ve sentido a nada. O es como si le dijera a Dios, por favor, Dios, dame una respuesta. Respóndeme, ¿por qué estoy bien? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué? E incluso, hermanos, es inevitable en un estado así de tristeza y de pensamiento poder iniciar con comparaciones. Es inevitable en el que tú y yo podamos empezar a compararnos con que, pero mira al hermano, él sí le va bien. Mira, incluso él no es creyente y le está yendo bien. ¿Por qué me va todo feliz? Y tal vez, hermano, si no has estado por un momento tan crítico o si has pasado por un momento tan crítico y depresivo, tal vez podrás entender esto. Y puedes tú salir a la calle y parece que todos se sonríen, todos están contentos, menos. Job empieza a cuestionarle. Hay una respuesta. Yo no encuentro ya solución a esto. Yo ya no encuentro forma de entender. Dios, dame una respuesta. Es como si Job estuviera pidiéndole a Dios, ayúdame a encontrarles. Tal vez ayúdame, Dios, a ver que la vida vale la pena, que todavía tengo esperanza en algo. Dios, ayúdame. Tal parece que el cielo para Job se ha vuelto de bronce y no encuentra respuesta alguna directa del cielo. Es como si Dios hubiese estado en silencio completo ante la presencia de Job y él no recibe respuesta. Y aunque Job no se le atribuye injusticia a Dios, sí le suplica por una respuesta. ¿Cuál es el propósito de Dios para él? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual yo estoy sufriendo? ¿Cuál es el propósito de Dios porque yo me encuentro en angustia, en gran dolor, en gran queja? ¿Cuál es el propósito de todo esto? No encuentro sentido a esto. Tremendo es el sufrimiento de Job y aún así no encuentra. Job estaba sin palabras, pero en medio de su amargura dice en el versículo 2, Dios, no me condenes. Dios, no me condenes. Diré a Dios, Dios, no me condenes, hazme entender. ¿Por qué contiendes conmigo? Hazme entender. Dios, no me condenes. Ya no más, Dios. Ya no soporto, ya no aguanto. Dios, no me condenes. Job estaba teniendo un pensamiento errado de Dios. Él estaba pensando como si Dios a propósito estuviera maltratándolo y en contra de él. Y es por eso que Job le dice, Dios, yo ya me analicé, no encuentro nada malo en mí, no me condenes.
no me condenes. He analizado mi vida, he visto mi situación, no encuentro ningún pecado. Dios, no me condenes. Mas empieza a expresar esta otra palabra cuando dice, ¿verdad? Hazme. Dios, yo quiero. Por favor, dame una esperanza, Dios, dame una respuesta, dime por qué estoy sufriendo. Tal vez, hermano, muchos de nosotros, si estamos pasando o pasaremos por algún momento fuerte de aflicción, creo que el saber el por qué estamos sufriendo, esto nos daría cierta esperanza e incluso nos daría cierto valor para soportar cualquier angustia, porque sabemos que hay un propósito, porque sabemos que hay algo más allá, porque tenemos la esperanza de que el sufrimiento que estamos atravesando tiene alguna razón de existir y en eso nos afirmamos y en eso continuamos y eso podemos verlo, que a medida como la Escritura fue revelándose más del conocimiento de Dios, muchos de los mártires ahora en la época cristiana eran capaces de sufrir el martirio, capaces de sufrir en la hoguera, capaces de sufrir todo tipo de tortura, porque sabían que había esperanza. Porque ellos sabían que el sufrimiento que estaban teniendo aquí en la tierra tenía una razón de ser. Porque ellos entendían que en esta tierra somos peregrinos, somos pasajeros, no somos para siempre y que nos espera una vida futura. Y que nos espera estar con nuestro Señor y que entonces en algún momento podremos ver cara a cara a Cristo y poder decirle, Señor, aquí estoy. Y tenemos la esperanza de que si en este mundo vienen aflicciones, vienen pruebas y vienen dificultades, llegará el momento en el que podremos ver a Cristo cara a cara y Él nos va a abrazar. Y nos, de acuerdo a la promesa en Apocalipsis, dice que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos y tenemos esperanza. Hermano, tú y yo tenemos estas esperanzas tan grandes que si la aflicción viene a tu alma y a tu corazón y te identificas con Job, con lo que está pasando en este momento, o algún día te llegaras a identificar, recuerda las promesas. Nosotros sí podemos entender que hay un propósito. Job no lo entendía así. Job no lo veía así. Job no entendía qué estaba pasando. Es por eso que Job le dice, por favor, hazme entender, hazme. Creo que podemos ver, hermano, de esta manera entender más el sufrimiento tan fuerte de Job, de poder ver que él no tenía esperanza. Él no entendía para qué sufría. Y le dice, Dios, hazme, no me condenes, hazme. Esta frase, hermano, es la parte central de este mensaje, el hazme entender, en cómo podemos nosotros entender cuando estamos en horno de fuego de aflicción, hay un propósito. Job necesitaba esta esperanza. Pero sin duda nosotros, tú y yo sabemos, si tú ya estás familiarizado con el libro de Job, sabemos cómo termina el libro. Y verdad que tú y yo sabemos de que sí había un propósito por el sufrimiento de Job. Dios no lo estaba, como Job pensaba en este momento, enfurecido, maltratando, destruyendo sin causa. Hay un propósito. Job no lo sabía, tú y yo tenemos la historia completa, sabemos que más adelante ahí podemos ver que había un propósito. Es que Dios es tan bueno que no permite que nada de nuestros sufrimientos sea en vano. Pero Dios utilizó a Job de manera especial en esta época de la historia, en donde no tenía mucha revelación todavía de Dios, para que se aprendiera que Dios trata con las personas de maneras que no imaginamos. Que a veces el sufrimiento puede traer bendición, que a veces la prueba y la aflicción va a traer gloria, y que a veces nuestra humillación nos trae la exaltación en el reino de Dios. Esta es una bendición. Ese es el propósito que podemos ver en las aflicciones y de las tribulaciones. Hazme entender. Hermano, creo que tú y yo cuando pasamos o pasemos o hayamos pasado por alguna circunstancia semejante, quisiéramos entender todo. Muchas de las cosas la palabra nos exhorta, nos enseña que no vamos a tener respuesta aquí, pero llegará el día de todo será en donde después de ver todos nuestros sufrimientos, en donde después de ver todas nuestras aflicciones ya en el pasado, y ver
que el sufrimiento sí valió la pena, creo que ahí en el cielo, hermanos, podríamos exclamar, amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque tal vez esta prueba me hizo acercarme más a ti, porque tal vez esta aflicción me hizo conocerte más a ti, porque tal vez esta aflicción me hizo afirmarme en mi fe, porque tal vez esa tribulación en la que pasé me hizo tener un corazón más sensible a tu palabra. Yo no me sentía tan cercano a ti. Y yo creo que tendríamos que exclamar ya en la gloria con nuestro Señor y ver nuestro pasado y ver donde todo eso ya es solo un recuerdo y poder decir, Señor, amén, gracias, gracias, porque todo tiene un propósito. Tú carecía de ello, él decía, hazme entender, pero tú y yo no carecemos de eso. Aferrémonos a esas promesas, ¿no? Y benditas sean las pruebas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, benditas sean las pruebas que nos hacen acercar a Dios. Esos son medios que Dios utiliza, inentendibles para nosotros, incapaces de comprender en nuestra mente, pero Dios lo usa para gloria de su nombre, para bendición de tu vida, para bendición de nuestras almas, porque es necesario pasar por horno de fuego. Hermanos, recuerden que Job, aunque tiene amargura de espíritu, como lo podemos ver en todo el capítulo 10, aunque tiene amargura de espíritu, no es un hombre inicuo, no es un hombre pecador que dice, ya me cansé, Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti, me quito la vida, me muero, ya no quiero saber nada. No, Job no es un hombre inicuo, Job no es un hombre pecador, Job sigue siendo un hombre temeroso de Dios a pesar de que está en amargura de espíritu. Y es por ello, hermanos, que aunque podemos ver que son palabras muy fuertes, aún así Job sigue guardando, sigue siendo un hombre, pues, aprobado. Porque Job no lo hace con un espíritu de rebeldía contra Dios, sino porque Job sabe que la única esperanza, esa pequeña luz muy lejana que puede alcanzar a ver antes tal vez de que se extienda, es Dios el que tiene la respuesta. Y es por eso que acude a Dios en medio del dolor tan grande que está enfrentando y le dice otra vez, no hay más. Lo único que necesito, Dios, es que me ayudes a ver por qué estoy sufriendo. Es como si Job da un grito en contra de su necesidad, en contra de Dios, para pedir auxilio. En la más densa oscuridad, busca respuesta ante la fuente de la sabiduría, que es lo que Job necesita. Y es lo que tú, amado hermano, hermana, necesitamos escuchar para que cuando venga la prueba en tu vida, recuerda que Dios hay. Aunque no parezca, aunque sientas que no es así, aunque tus sentimientos te alejen de Dios y te quieran opacar y te quieran hacer sentir de lo peor e incluso que te hagan sentir indigno de Dios. Hay esperanza y está en Cristo. Este es un grito de súplica que Job experimenta y dice, ¿qué hay en mí? ¿Por qué Dios te agravas contra mí? Job empieza a acusar a Dios de una manera tremenda, hermanos. Esto en el versículo 2, por ejemplo, dice, diría Dios, no me condenes, hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo? Y el 3 empieza a decirle, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Empieza a decirle Dios, Job, a Dios, ¿para qué entonces me haces? ¿Te parece bien tú haces esto? ¿Tú actúas como un ser humano? ¿Por qué no actúas con justicia? ¿Por qué no me enseñas mejor qué hay de malo en mí? El joven empieza como a reclamar a Dios e incluso algunos dicen que Job aquí en este momento ya está a punto de rayar para llegar como a la blasfemia, hablar en contra de Dios. Está a punto de caer en esa tentación. No cae, pero está. Y así mismo pudiese ser. Está a punto de tal vez perder, desanimar, tal vez a un punto de querer sentir o empezar a experimentar sentimientos de incredulidad, de dudas. ¿En verdad Dios existe? Y si existe, ¿por qué lo permitió? Siendo nosotros creyentes.
siendo hijos de Dios, pudiésemos caer en una circunstancia, estar a punto de rechazar a Dios. Pero creo que Dios utilizó de manera especial a este varón, para que tú y yo nos podamos identificar con él cuando caigamos. Y que nos demos cuenta de que a pesar de que las cosas puedan ponerse de lo peor, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Podemos ver entonces a Job, que ahí empieza él a manifestarse contra Dios y le dice, yo no veo falta en mí, pues si hay algo, enséñamelo para arrepentirme. Es como si Job le estuviera diciendo, Dios, si tú me enseñaras, hazme entender, si yo viera algún pecado en mí, te pido perdón. Yo no veo nada, yo no veo ningún mal. Mi conciencia pues, está tranquila, la conciencia de Job no lo condena. En una ocasión leí cierto puritano que lamentablemente no encontré la cita para decirles el nombre. Parafraseando un poco de lo que él decía, es que cuando nosotros tenemos una vida que no agrada a Dios, aún incluso siendo creyentes, y sabemos que andamos cometiendo algún cierto pecado por ahí, cuando viene alguna prueba en nuestra vida, cuando viene la aflicción, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, ese pecado es el que luego nos sale, porque nuestra conciencia nos... Y luego empezamos, si me está yendo mal, ¿por qué hice? Si me está yendo mal, porque yo hago eso. Si me está yendo mal, porque hice. Nuestra conciencia nos... Cuando nosotros cometemos, cuando nos va mal, es cuando nuestro pecado sobresale. Ese pecado que a veces no queremos confesar a Dios, que no nos queremos arrepentir, que no lo queremos dejar. Pero no es así el caso de Job. O por más que analiza su conciencia no lo condena. No veo nada malo, es lo que menciona Job. Pero algo ocurre en medio del dolor que Job está experimentando. Está Job en esta situación de dolor y sus palabras del versículo 3 al versículo 7, hermanos, todavía rayan sin la blasfemia en contra de Dios. Dice del 3 al 7, ¿te parece bien que oprimes o que deseches las obras de tus manos o que favorezcas los designios de los impíos? Vea cómo Job está hablando en contra de Dios. Es como si Dios, Job le estuviera diciendo, o sea, a mí me estás castigando que yo estoy bien, pero tú favoreces a los designios de los que son pecadores. A los que les va mal, o a los que hacen cosas malas, perdón, les va bien. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Tú ves como el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? ¿Para qué infieras mi iniquidad y buscas mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano. Porque ya está ahí a punto de decirle a Dios, Dios, tú estás mal, estás equivocado, no me lo merezco. No merezco sufrir así. No lo merezco. ¿No será algunas veces que tú y yo pasamos por sentimientos así, hermanos, de poder decir, no me merezco? Si yo soy bueno, ¿por qué no le fue así mejor al vecino que es drogadicto? ¿Por qué no le fue mejor así a ella que deshonra a sus padres? ¿O por qué no le fue mejor a él que es un malviviente? ¿No caemos tal vez en un punto así, hermano? De poder nosotros hablar hasta en contra de Dios y poder cuestionar y decir, ¿por qué? O incluso, ¿verdad? A veces tienes la pérdida de alguien a quien amas y dices, ¿cómo es que se murió mi familiar, tan buena persona, y mira ese pecado? A veces es tan importante cuando pasamos. Pero sin duda algo que podemos aprender, hermanos, es que ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Si nos atrevemos nosotros a cuestionar lo que Dios está haciendo, hermanos, es que verdaderamente tú y yo no hemos entendido algo básico. Dios tiene y a veces se nos olvida. Se nos olvida que Dios tiene un propósito para nuestras vidas
y cuando pasamos por el horno de fuego, es amados, cuidémonos de abrigar o almacenar pensamientos malos contra Dios, pensamientos en contra de Él, que tal vez nos fue mal en algo y podríamos decir, pues a ver si ahora sí Dios me cuida, a ver si ahora sí me va bien. Uy, espero que ahora sí me bendiga en el trabajo, porque ayer no me ayudó. Hermanos, cuidemos, porque estas pequeñas frases pueden agolparse en el corazón, una tras otra, hasta que el corazón se endurezca y podamos caer en la blasfemia. Este hombre que fue descrito como un varón justo y temeroso. Creo que cuando se describe a Job, si yo me pongo al lado de Job, creo que... Pero si esto lo dijo un hombre justo y temeroso de Dios, apartado del mal, pienso para que Dios nos ayude, hermanos, a no almacenar pensamientos errados. Nosotros sabemos, hermanos, que Job no sabía si hay un propósito para él, hay esperanza para él. Que el horno de la aflicción, hermano, en cada uno de nosotros es bueno para quienes aman a Dios y para quienes Dios ha amado. Sí, es bueno que Dios nos meta, tal vez de vez en cuando, en un horno de fuego. Tal vez tú y yo podríamos decir, eso es una locura, si Dios me ama, mejor que me libre. No, hermanos, Dios nos ama tanto que nos permite pasar por hornos de fuego. ¿Cuál es el propósito de él? ¿Por qué Dios lo haría de esta manera? En medio del dolor, hermanos, es fácil, hermanos, perder el norte y poder sentir que Dios está actuando de mal, de una manera equivocada. Olvidamos lo que hemos aprendido y cuando estamos en gran aflicción, ni siquiera podemos entender el amor de Dios, ni siquiera podemos ver quién es. Job había entendido esto en primer lugar cuando vemos ahí en el capítulo 1, versículo 22, cuando cuando Job le dice a Dios o cuando pasa esta circunstancia, se da la descripción de él y le dice, y no le atribuyó a Dios después. Job al parecer había aprendido esta lección, Dios tiene propósito. Job al parecer en ese momento en el capítulo 1 parecía ser un hombre fuerte en la fe, ¿te acuerdas? Cuando veíamos y estábamos estudiando esto, ¿recuerdan eso? Veíamos a un hombre firme, fuerte, arraigado en la fe. Un hombre en el cual con nosotros quisiésemos imitar y decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volvería a ir. Jehová da, Jehová quita, palabras fuertes. Pero podemos ver y llegamos al capítulo 10, vemos que ese hombre fuerte en la fe está flaqueando. Está flaqueando. Y al parecer que él ya había aprendido esto, que Dios tiene propósito y dice que no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Ahora aquí en el capítulo 10, Job ya no le ve propósito. Y eso puede ser por nosotros. Lo que nosotros hemos aprendido cuando viene la aflicción a tu vida o a mi vida, parece que se nos olvida la vida y la vida no tiene. Se nos olvidan las promesas. Hermanos, hay que Dios nos ayude para que cuando estés en ese momento o cuando atravesemos por esos momentos, la Biblia surja, la Biblia cobre sentido. Y si no entendemos lo que pasa, se nos ha olvidado lo que hemos aprendido. Corramos a la Escritura, corramos aquí para aferrarnos y salir adelante. En medio del dolor, hermanos, es fácil olvidarnos. Pero Job sigue con estas cosas. Job sigue desesperado buscando bien. Job sigue desesperado en el bien. Esa es una batalla descrita en el libro de Job, en la circunstancia en la que Dios está. Él no aflige sin propósito alguno. Hasta nosotros sabemos, hermano, lo que la Escritura dice, por ejemplo, allá en Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los para gloria mía.
Dios ha hecho a todas las personas, a los llamados a su nombre, a sus hijos, para gloria de Dios, por el cual fuimos creados. Que Dios nos ayude a tener presente estas verdades. ¿Qué aprendemos del dolor? ¿Qué aprendemos de la aflicción? ¿Qué aprendemos de las tribulaciones, hermanos? Pues bueno, quisiera tal vez comentarles algunas cosas que podemos hacer. En primer lugar, hermanos, Dios nos aflige para mostrarnos su propio poder de sus efectos. Tal parece que esto es algo contradictorio, hermano, pero así es. Dios en muchas ocasiones decide afligirnos para enseñarnos que Él mismo es el que nos quiere, para quitarnos nuestra esperanza en nosotros mismos, para no confiar en nuestra propia vida, sino que Él es el que nos mete en momentos de aflicción para que tú y yo aprendamos a confiar. Porque tú y yo no vamos a aprender a confiar en Dios si es que no pasamos por momentos. ¿Cómo vas a aprender que Dios es suficiente para tu vida si no estás en momentos de aflicción? Hay un propósito. Dios permite que tú y yo, amado hermano, podamos estar en momentos de aflicción para mostrarnos su poder y sostenernos. Y es para que tú y yo, hermano, después de la aflicción, podamos ver y dar gloria a Dios, decir, no hay nadie como tú. Para mí esto era imposible. Para mí esto era difícil de aguantar. Pero el que me ha dado toda constitución, Dios nos aflige para enseñarnos que es Él. Hermanos, también asimismo Dios usa a sus santos como testigos para este mundo, para que comprueben que a través de la aflicción y a través del dolor, una persona común y corriente puede mostrar la gloria de Dios. A veces Dios permite que tú y yo pasemos por una aflicción para que este mundo sea testigo de que Dios tiene misericordia, que Dios sustenta y que Dios protege y que a pesar de que haya guerra, tu corazón puede estar. Y que a pesar de que haya aflicción, tu corazón puede ir a Cristo. Y que a pesar de que haya tribulación por todo, la paz. Nos ha llamado, hermanos, a pasar por momentos de aflicción para ser testigos de el dolor. Las pruebas, las aflicciones. Y tú y yo, amado hermano, hemos sido llamados para soportarlo, para que en medio de las lágrimas también podamos estar. Ese es el propósito. Para que tú y yo seamos testigos. Hermanos, ¿cómo no podríamos recordar ahí, verdad, a los apóstoles encarcelados y en medio de estar ahí en la mazmorra, en lo más oscuro de la cárcel, encontramos ahí que alababan y cantaban y daban himnos a Dios? Hermanos, para este mundo cristiano está, sinceramente, es como si decimos, ¿verdad? Si estamos locos, es para eso. Que verdaderamente, hermano, este mundo entienda que el ser cristiano es el gran privilegio de que a pesar del sufrimiento, Dios nos da la paz que el mundo. Dios nos da la paz que este mundo no conoce. Dios nos da la paz que este mundo verdaderamente no va a dar. Somos testigos para eso. Y a veces no faltará alguien que diga, no, que tú eres cristiano, no era como mal. Pero que vean que a pesar de cómo nos va, podemos seguir a la paz. Y esto podíamos verlo al principio en la vida de Job, cuando su misma esposa le dice, ¿verdad? ¿Todavía mantienes tu integridad? Prácticamente, Job, estás loco. Mira cómo te está tratando Dios. Maldice a Dios. No, hermanos, no. Los cristianos somos llamados a ser testigos. Que bien si pasamos por el valle de sombra de muerte, no lo atravesamos a ciegas, como los cristianos. Tú y yo tenemos esperanza. Recordemos, hermanos, que en medio de todo esto, tú y yo somos testigos de Dios ante una gran nube de testigos. Ante esta gran nube de testigos, nosotros
Estamos ahí para mostrar quién es y mostrar el poder de Dios en ti y en mí, hermanos, para que Dios pueda ser glorificado. Hermanos, no somos solamente testigos para nuestros vecinos o aquellos que nos ven, sino también verdaderamente, de acuerdo a la Escritura, hay gran número de testigos entre las huestes espirituales que están expectativos para ver cuál es nuestra misión. Y está el diablo y están sus ángeles y están los demás ángeles esperando y viendo cómo reacciona un hijo de Dios, cómo actúa un hijo de Dios, cómo actúa aquel que dice que tiene una esperanza. Hermano, si tú y yo no somos capaces de ser testigos en medio del dolor, entonces hay algo mal en tu teología, en tu forma de entender a Dios. Y es que entonces no tienes esperanza. No has entendido que la mayor esperanza. Job clamaba por eso, es por ello que le decía, hazme entender. A ti y a mí Dios nos ha hecho entender que hay una esperanza. Por lo tanto, amado hermano, en la aflicción, te ruego por las misericordias del Señor que mantengas viva esa esperanza. Levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, levanta y continúa. Y sé como testigo a esta gran nube de personas que nos observan, de huestes espirituales, de que el poder de Dios está en nosotros. No te estoy diciendo que seas estoico, que no sientas nada, que no debes de sufrir. No, sí, hermano, pero en medio de las lágrimas podemos nosotros clamar gloria a Dios. Sí, es lo que podemos hacer. Hermanos, Dios nos aflige en muchas de las ocasiones para desarrollar. Sí, a veces Dios permite que tú y yo pasemos por valle de sombra de muerte y por aflicciones para desarrollarnos. Se dice que todo aquello de lo que confesamos por nuestra boca tiene que ser malo. Todo. Y es bien fácil poder decir yo amo y sigo a Dios cuando todo está en paz. Yo amo y sirvo a Dios cuando todo está en tranquilidad y tengo prosperidad y tengo a todo a mi alrededor. Pero hermano, ¿qué hay cuando pasan las cosas? ¿Cómo actúas cuando vienen las dificultades? ¿Cuál es tu carácter cuando algo sobrepasa tu pensamiento o se te sale de control? Hasta en las mínimas cosas, hermano. A veces, porque algo no salió como queríamos, te das cuenta que a veces empezamos a quejar. Es que no llegué temprano como quería. Cosas tan pequeñas. Es que la sopa no quedó como yo quería. Se me... cosas tan sencillas. A veces nos damos cuenta que nos falta mucho por en serio. Y Dios nos mete en horno de aflicción para poder llevarnos. Él quiere que tengamos un carácter más firme, un carácter aprobado. Tenemos que estar, hermanos, en esos momentos para que nuestra conducta como cristianos, ese llamado supremo que tenemos a amar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que es muy fácil poder decir, Señor, yo contigo siempre, dejamos siempre así. Y si hoy mismo, mañana mismo, se declarara persecución, que en verdad, hermanos, a como apuntan las leyes, esta historia. Pero si nos empezaran a hacer algo así, ¿qué pasaría? ¿Ya cómo actuaríamos? Sin embargo, las pruebas y las dificultades, hermanos, pueden desarrollar en nosotros un carácter más. Podemos pasar por momentos de aflicciones para aprender a ser más pacientes, para aprender a tener más misericordia, para aprender a tener más empatía con otros, para poder aprender nosotros de que también tenemos que ser compasivos, dejar de ser egoístas, dejar de ser egocentristas. Hermano, tanto que podemos aprender a través del horno del fuego. Algo más que puede presentarse en esto, hermano, es que a veces Dios permite que nuestra vida sea probada por diferentes circunstancias para purificarnos de pecados que no, para purificarnos de aquellos pecados que están tan guardados en lo más profundo de nuestra alma que ni siquiera que ahí está ese.
que a lo mejor tú te analizas y haces un análisis personal y empiezas a ver tu misma vida y es algo aprobado. Yo, tan linda persona que soy. No sé por qué mi esposo o mi esposa se queja de mí si soy tan bueno. Pero a veces Dios nos puede llevar a este horno de fuego para sacarnos ese pecado oculto que ni siquiera nos había. Es como si Dios nos metiera en ese horno de fuego, en esa forma de purificar los metales. Usted sabe la ilustración que se usa, se pone el metal hasta que se derrita y hace que las impurezas salgan. Y es momento, hermano, en esos momentos, cuando verdaderamente el calor sube y la intensidad está ahí, cuando nos encontramos en gran depresión, en donde verdaderamente la historia. Y hermano, no hay, sí, tal vez quisiéramos no, no hay otra forma de poder sacar la escoria de nuestras vidas si no es a través del fuego. Dios lo hace. Y precisamente, hermano, creo que hablando en esta característica de meternos en hornos de fuego, esto es algo de lo que va relacionado. Esto es algo de lo que nos habla de la vida de Job. Porque Job hasta este momento se ha atrevido a justificarse completamente. Pero creo que hay algo en lo que Job tiene que aprender. No por nada, hermanos, Job ya cuando al final en el capítulo 42 es cuando dice, de oídas te había oído. Ahora te digo. O sea, es como si Job dijera, ya veo la grandeza de Dios completamente, ahora sí comprendo en mayor extensión de Dios, ya lo comprendo más, yo estaba así. Y pues también en el mismo capítulo 42, Job se describe de una manera en la que dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué se aborrece Job? Se ha dado cuenta que había pecado, tal vez el exceso de orgullo, tal vez el exceso de confiar en sus propias obras. Tal vez Job confiaba tanto en el que él ofrecía sacrificios a Dios y todo ello. Dios lo justificaba, Dios lo limpiaba, pero tal vez hacía hincapié en lo que él hacía. Y si no hubiese sido por la prueba de fuego la que está pasando, no hubiese salido esas historias profundas, de raíz, guardadas en lo más profundo de nuestra alma. Hermanos, es necesario, muy necesario. Y esto no lo hacemos, o no lo hago, hermano, que tengas miedo y que salgas con miedo y decir, ahora qué bien. Hermano, lo hago con el sentido, en verdad, delante del Señor, por amor a ti, para que cuando venga la aflicción a ti o a mí, podamos estar y corramos a la roca firme, que es nuestro Señor y Salvador. Recordando que el mar se puede mover para todos lados, pero la roca firme en la que te parecemos es ahí donde está. No es un mensaje para darte miedo, sino es un mensaje para darte esperanza, para que acudamos a la roca perfecta, que es nuestro Señor. Hace rato cantábamos, la del maestro se encrespan las aguas, y trae mucho la ilustración de este pasaje cuando los discípulos estaban en la barca. Imagínense la oscuridad, la tormenta, las aguas entrando, todo tan horrible, sin esperanza. Y creo que en esa forma en la que los apóstoles se describen, era algo como lo que estaba experimentando, no veía solución, solo el agua entraba. Pero los apóstoles tenían una ventaja. Cristo estaba en la barca. Cristo estaba en la barca. Solo fue suficiente, ¿verdad?, que los apóstoles le gritaran, maestro, sálvanos, que perecemos. Acudieron a la roca de esperanza. Cristo. Hermanos, Job aún no sabía esta necesidad. Recuerdan lo que aprendimos en la predicación pasada con el pastor. Job tenía la necesidad de interpretar.
Que Dios nos ayude, hermanos, a que verdaderamente podamos acudir a la esperanza que se encuentra únicamente en el Salvador. Hermanos, es como de esta manera en la que tú y yo podemos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro. Hay algo que podemos seguir viendo aquí en el capítulo del 14 al 22, por ejemplo. Aquí podemos encontrar, hermanos, otra descripción muy clara de cómo Job se estaba sintiendo. Dice el versículo 14 al 22, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuera justo, no levantarás mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas y vuelves a hacerme maravillas. Renueva contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropa de redet. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me hubiera visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame. ¿Para qué me consuele un poco? Hermanos, imagínense aquí el joven empieza como a decir a Dios, Dios, ya yo no tengo ningún pecado, según él, así se entiende. Ya mejor déjame tantito, Dios, déjame. Me estás afligiendo. ¿Te imaginas que alguien pueda decir esto? Dios, ya no aguanto la aflicción, no aguanto lo que estás haciendo. Y todo por no tener la claridad que tienes. Hermano, la invitación que tú y yo tenemos, hermano, en verdad, es de conocer más quién es. ¿Cómo nos podemos alejar de aquel a quien nosotros necesitamos? ¿Cómo podemos estar enojados con aquel al cual tú y yo necesitamos? No, hermanos, no acudamos a esos sentimientos de ya no aguanto tu castigo. Hermanos, estemos ahí firmes, estando con el Señor, sabiendo que toda prueba, toda dificultad, toda circunstancia trae honra y gloria a nuestras vidas, trae un propósito en el cual el glorioso nombre de Dios. Yo sé que es muy fácil poder decirlo. Yo sé que es muy fácil poder decir estas palabras como un cliché cristiano, pero en verdad Dios nos ayude para que cuando venga la prueba, podamos. Algo que podemos ver en el versículo 21 y 22, dice de la siguiente manera, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad y lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densa. Vean cómo Job tenía esta esperanza después de la muerte. Cómo Job no tenía conciencia bien de qué es lo que sigue después de la muerte. Para Job, después de morir, sigue eterna oscuridad. Sigue eterna oscuridad. Dice, es como si Job le estuviera diciendo, mira Dios, yo sé que ya me voy a morir. Ya no aguanto más. Yo sé que en cualquier momento voy a sufrir. Ya déjame tantito, no me aflijas, para irme a ese lugar de sombra, de muerte, de oscuridad, de no saber nada, donde ya no hay más esperanza, en donde después de morir, todo se acaba. Ese es el concepto que Job tenía de lo que sigue después de la muerte. Recuerden que Job no tenía Génesis, Éxodo, Levítico, no tenía nada de eso. Para Job, el concepto que él tenía de la vida es como si fuera esto. El cielo es aquí en la tierra, aquí te puede ir bien, si te portas bien, Dios te bendice, después uno se muere, así que la luz está aquí en la tierra, la oscuridad está en la muerte. Pero la Biblia nos enseña completamente lo contrario, hermano. Este mundo es la oscuridad y la vida eterna es la luz. Es completamente contrario, es completamente. Es porque Job no tenía una esperanza, pero la Biblia nos enseña otras verdades tan grandes, hermanos, y preciosas, de que ahora en Cristo podemos encontrar esperanza y luz más allá de este cuerpo, más allá de lo que pasa en este. Dice 2 Timoteo 1:10,
busco, 2 Timoteo 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira, Cristo vino a traer esperanza, no vino a traernos oscuridad, sino Él dice que vino a traer a través del Evangelio luz y esperanza para ti. Él sacó de las tinieblas la luz, resplandeció como la luz verdadera para ti y para mí. Así que por más oscuridad en la que tú y yo podamos caer, hermanos, la luz verdadera puede brillar a través. No hay más. Es Cristo lo que tú y yo necesitamos para poder salir adelante. Es Cristo lo que tú y yo podamos tener la esperanza viva y eficaz. Es en Cristo en donde puede descansar nuestra alma y en que a pesar de que este mundo pueda ponerse de sombra y de muerte, en Cristo está. Oh, no tenía esperanza. Ahora tú no la abrazas. ¿Abrazarás esta esperanza o actuarás como cualquier impío que no quiere saber nada de Dios? Esperanza en la cual podemos. Hermanos, ahí está nuestro Señor. En Él está la única esperanza, la única luz de esta, la única fuente. No importando de la manera en la que nos encontremos, hermanos, la Escritura nos describe que así sea, que si alguien que come o que no come, que está de pie o que cae, es del Señor. Aún así sea que vivamos o muramos, ¿no? Que la esperanza en Cristo Jesús, hermano, y podamos encontrar, hermano, que todos tienen una razón, dolor o aflicción, tiene un propósito, tiene un propósito. Y ese propósito supremo, hermanos, lo encontramos en la Escritura, que nos dice a hacernos a la imagen del precioso. Cada hermano recuerda que Cristo mismo efectuó que a través de la aflicción se cumplió el propósito de Dios, que a través de la aflicción el propósito eterno de Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para ti y para mí. A través de la aflicción de su propio Hijo vino a traer redención. A través de la aflicción de Cristo, a través de todo lo que Él sufrió y el abandono del Padre, después del abandono del Padre, vino a traernos adopción a ti. Hermano, démonos cuenta que la aflicción sí tiene un propósito. ¿Qué propósito tan glorioso podemos encontrar en Cristo? Que a través de su gran dolor, a través de su gran tribulación, de la muerte, vino la vida. El desconsuelo y la desesperanza, vino la resurrección y el triunfo y la vida. Hermanos, Señor, podemos tener eso, esperanza de vida eterna. Podamos ver y seguir entendiendo a este personaje, a Job, a lo largo de los capítulos, para poder seguir. Dios trabaja vidas para gloria de Dios. Los invito, hermanos, a que pongamos de pie, podamos orar, terminamos la meditación. Bendito Padre, Señor y Dios, en el nombre de Cristo nos ponemos en tu mano. Te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes a entender lo glorioso que hay, Padre mío, a través de todos tus planes que tú no tienes despropósito en nuestras vidas. Un plan, Señor, está para nosotros. Y a veces a través de la aflicción del horno de fuego, viene, Señor Dios, nuestro crecimiento. Oh, Señor, ayúdanos a buscar tu rostro, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que a pesar de que este mundo pueda tornarse en tinieblas, la luz de la vida eterna, resplandeciendo a través del poder, se encuentra en Cristo. Solo en Cristo, por Él y para Él. En Él encontramos la luz de la vida eterna. No hay luz en este mundo que radie, Señor, toda verdad, sino solamente la luz del único Hijo que has dado, Señor, para salvación, Cristo.
en esa luz nos refugiamos, Padre, para encontrar propósitos en la forma de a ti la gloria es. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Pueden tomar la